Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu nuevo canal, DJ Accuracy. ¿Qué tenemos hoy por aquí? ¿De qué va el vídeo de hoy? Unas pistas, manta de tiro, carabina de aire comprimido, soporte delantero bípode. ¿Qué será? ¿Qué será? Dentro vídeo. Bueno, como vimos en el episodio anterior, tratamos la F-Class en su versión de fuego anular. Pues bien, hoy toca su versión aire comprimido. Esta modalidad nace a finales de 2013, siendo una realidad en 2014, y empezamos ahí a trabajar con F-Class aire, el reglamento, que si los pesos de la carabina, calibres, potencias, una auténtica locura. Gracias a colaboradores en el extranjero, en Sudamérica, en Eslovenia, Holanda, poco a poco F-Class aire comprimido se ha transformado en una nueva modalidad de tiro deportivo. Gracias a todo eso, la Federación Canaria de Tiro Olímpico en 2018, en Asamblea General, aprueba F-Class aire como una nueva modalidad de tiro deportivo en las Islas Canarias. Tras todo un año 2019 en pruebas, llegamos a 2020 y la Federación Nacional de Tiro Olímpico se empieza a interesar en esta nueva modalidad. Así que vamos a hablar de cuáles son sus características. Basado en todo lo que hicimos en el vídeo anterior, hoy solo voy a recalcar las diferencias que hay para utilizar carabinas de aire comprimido. Empezamos. Características de las carabinas de aire comprimido. Al igual que en fuego anular, también tenemos FTR o Restrictor y Open. Esta configuración, tal y como la vemos aquí, correspondería a la categoría FTR. Pero tiene que cumplir tres requisitos para poder competir como FTR. El primero de ellos, el soporte delantero solamente puede ser bípode. Ni saco de tiro, ni torreta, ni me la apoyo en el hombro, en el brazo. Bípode delantero es el único soporte permitido en una FTR. Segunda condición que tiene que cumplir es el calibre. Solo se puede competir en FTR en calibre 4,5. Al igual que en fuego, solo se puede el 22. En aire comprimido solo se puede el 4,5 en FTR. Y que cumpla todo este conjunto el peso máximo autorizado para carabina FTR, es decir, 4.830 gramos. Si no cumple todos los requisitos, los tres, pasarías automáticamente a competir como carabina Open. Vamos a hablar de Open. A simple vista esto también podría competir como Open. ¿Por qué? Si simplemente cambiamos el calibre del 4,5, por ejemplo, al 5 o al 5,5, que son los calibres permitidos, ya participarías como Open. Si te pasas en el peso, aunque tengas el 4,5, tiras como Open. Siempre recordad que estamos hablando de que la potencia no hay ningún límite en potencia más que la que impone el gobierno, que son 24 julios. Es la única limitación que hay en potencia. Entonces, tenemos por un lado FTR, tenemos por otro lado Open, donde el peso máximo que se puede permitir son 9 kilos. El calibre 4,5, 5 y 5,5. Hay un paréntesis que lo haremos un poquito más adelante de otros calibres que se pueden utilizar y de una tercera modalidad de carabina que es la Unlimited. Por eso digo que hablaremos de eso, Unlimited y otros calibres, en otro apartado. Hemos cambiado el soporte delantero. Ahora tenemos una torreta de tiro, por lo que sí o sí, obligatoriamente ya podemos competir como Open, ya no podemos competir como FTR, ya que el soporte delantero en FTR está limitado al bípode. Ahora tenemos una torreta de tiro. Como veis, es la misma base, la misma configuración. Manta de tiro, torreta de tiro y saco de tiro trasero. Es exactamente todo
igual. Si utilizáis torreta de tiro, recordad que tanto en Bench Rest como en F-Class hay que utilizar los discos de desacoplo. En F-Class normalmente cuando se tira en terreno al natural, en tierra, hay unas bases especiales para F-Class que tienen un pincho. Os las recomiendo muchísimo si utilizáis torreta de tiro. Y si tiráis en Bench Rest es obligatorio el uso de discos de desacoplo para que los pinchos y los tornillos reguladores no se claven en la mesa, siendo ilegal. Pero eso ya hablaremos en un vídeo dedicado al Bench Rest. Así que vamos allá. Bien, como ya os comentaba antes, os dije que hay una tercera modalidad de carabina, que es la carabina Unlimited. ¿Qué significa Unlimited? Bien, todos sabemos que en competición Bench Rest, los tres calibres que se pueden utilizar son el 4,5, 5 y el 5,5, por lo que todos los calibres por encima del 5,5 no están permitidos en competición. En F-Class sí están permitidos. Si tienes una carabina en 6.35, 7.62, 40, 45 o calibre 50, podrás participar. Hay unas limitaciones, hay unas condiciones, pero puedes participar. Bien, vamos a hablar de la carabina Unlimited. Como su nombre indica, no está limitado en nada, ni en potencia, ni en calibre, ni en el tipo de soporte, ni en el peso, ni en el tipo de soportes. Sí tiene que cumplir las normativas de competición, es decir, un soporte delantero, un soporte trasero que no estén unidos de cualquier forma. Todos sabemos que aquí en España la potencia límite son 24,2 julios y eso es con lo que se puede competir en F-Class aire, 24 julios. Bien, ¿qué pasa con esos calibres un poco superiores? 6.35, 7.62 y de ahí seguimos subiendo. Puedes participar. Si te la compras en 24 julios, cualquiera de esos calibres, puedes participar a partir de 50 metros. F-Class aire se tira a tres distancias: 25 metros, 50 metros y 100 metros. A 25 metros puede participar FTR y Open. A 50 metros FTR, Open y Unlimited. Y a 100 metros igual, FTR, Open y Unlimited. Entonces, si tienes una carabina con calibre 6.35, ¿podrás participar en F-Class aire? Sí, pero solo la distancia de 50 metros y 100 metros. Si por casualidad tienes una carabina que se pasa de 24,2 julios, tendrás que tenerla guiada como arma de fuego en la licencia tipo E. Y podrás participar en la categoría Unlimited con potencias que estén por encima de 24,2 julios. Eso es legal en España, pero tienes que tenerla guiada como arma de fuego. Bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre los blancos de F-Class aires. F-Class aire se tira a tres distancias, igual que en fuego ondular son tres distancias, pero aquí varía un poco. Aquí empezamos a 25 metros, subimos a 50 metros y terminamos en 100 metros. ¿Ok? Mientras que en Rimfire eran 50, 100 y 200, en F-Class aire son 25, 50 y 100 metros. Este es el blanco de F-Class aire, 25 metros. Vale, como podéis ver, es muy similar al de F-Class Rimfire, al de este año, el del 2020. Tenéis aquí a los lados, con fondo azul siempre, la zona de test, ensayo, centrado, como lo queráis llamar. Mientras que en la zona interior tenemos 30 dianas de competición, un tiro por cada una de ellas. El tiempo son 30 minutos, exactamente igual que en el de Rimfire. Dos entradas, la puntuación exactamente la misma, 150,30. ¿Vale? Pasamos ahora al de 50 metros. Este es grande. Este es el modelo también viejo. El nuevo modelo ha variado un poquito. En el nuevo modelo también tenéis toda esta zona de aquí, que son los blancos de test, ensayo, centrado, con fondo azul. Aquí está con fondo blanco, pero los nuevos vienen con fondo azul. Y aquí tenéis todos los blancos de competición. Es que este es muy grande. ¿Vale?
A 50 metros hay dos modalidades de tiro. Se puede competir de dos formas. La normal son dos entradas, son 30 dianas de competición, un impacto a cada una, 150,30 puntos en 30 minutos. ¿Ok? Dos entradas y listo. Hay otra modalidad en F-Class Aire 50 metros, se llama modalidad Stress. ¿Qué significa eso? Eso a mí me encanta. Que en el tiempo de una entrada, que son 30 minutos, tendremos que efectuar dos impactos por cada una de las dianas. En solo 30 minutos. Aquí solemos practicarlo mucho esta. Y la verdad que te sobran muy poquitos minutos. Pero ir a contrarreloj es otro hándicap. Lo normal se hace en dos entradas. En modo estrés se hace una entrada doble, dos impactos por cada una. Esto lo ponemos aquí. Y ahora viene la sábana enorme, la sábana santa, como digo yo. Este es el de Rimfire 200 metros. A ver, sí, este es el de... que se utiliza para tirar F-Class Aire a 100 metros. Como digo, este es el blanco viejo, que los anillos no han cambiado para nada, pero sí el fondo de aquí está en azul para diferenciar cuál es el de clasificación y el de competición. El procedimiento es el mismo que en Rimfire. 100 metros, 50 metros y 25 metros. Os puedo asegurar que este blanco, 25 metros, es más difícil que el de BR Aire. Ahí lo dejo. Bueno, compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy de F-Class Aire. Ha sido una pequeña introducción basándonos todo el reglamento en el vídeo anterior de F-Class Rimfire. Hoy ha sido una pequeña actualización a F-Class Aire comprimido. Si estás interesado en probar esta modalidad, entra a nuestra página web, tenemos un área exclusiva para F-Class y podrás descargarte estos blancos en tamaño DIN A4 para que pruebes a ver qué tal te va en esta nueva modalidad. Tienes el reglamento en español y ligeramente un resumen hecho en inglés para todas aquellas personas que no entiendan nada en español. Así que F-Class Aire es la nueva moda, se está poniendo de moda. Súbete al tren o lo perderás. Y como suelo terminar todos los vídeos, no like, no party, tú mismo. Chao chicos, pásenlo bien.